Vamos a empezar conversando con una de nuestras invitadas y ella es precisamente dueña de hoy día uno de los laboratorios privados más importantes, el laboratorio Amarita. Su directora ejecutiva, la doctora Patricia González, y nos damos la vuelta como las chicas Bond. Adelante, eso es lo que dice la televisión. Que hagamos en este momento para darle la bienvenida a Patricia. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, María Estela. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Camila. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Mira, aquí estoy para ustedes. Tan bella. Nosotros teníamos muchos deseos de hablar con una de ustedes, porque la verdad es que el trabajo extraordinario que han hecho a lo largo de estos meses merece ser resaltable. La mayor parte de las pruebas y de los procesamientos de pruebas que se han hecho en República Dominicana, los ha hecho el sector privado. Vamos a hablar con uno de los laboratorios que ha sido protagonista de esta pandemia. Y quiero que nos cuentes, primero, cómo es para que la gente entienda, para tener pruebas, cómo es el proceso, porque hay solamente una compañía, que es La Roche, que hace las PCR, pero luego están los otros tipos de pruebas. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánto tiempo se tarda? Acláranos eso, porque a lo mejor estoy equivocada, en recibir esas pruebas. Los reactivos. Los reactivos, claro está. ¿Y por qué el Estado no ha estado a la par de los laboratorios privados? Si ustedes empezaron antes, háblanos un poco de esto. Fíjate, esta es una situación mundial. Primero tenemos que pensar que estamos hablando de una pandemia. Los reactivos que preguntan ustedes y los insumos, eso le hace material, exacto, todo lo que conlleva realizar la prueba del RT-PCR, que es la prueba realmente de ayuda diagnóstica para esta patología, todo esto viene de fuera. Entonces, ante una pandemia que hay una gran cantidad de demanda a nivel mundial, donde nosotros veníamos viendo esto, acuérdense que este virus comenzó en diciembre, sí, pero aquí se empezó ya a prever a partir de enero, febrero, ya uno veía venir esto a nivel de todo el mundo, Estados Unidos, Europa, y nos vinimos todos preparando para esto que llegaba. Esto es un virus muy joven del cual se ha aprendido mucho. Todos los insumos vienen de fuera. Los reactivos vienen, las maquinarias son producidas fuera y la alta demanda es lo que en general yo diría que ha impactado a todo el sector de laboratorio en cuanto al suministro de reactivos y de consumibles, okay, para realizar las pruebas. ¿Desde cuándo se pusieron ustedes? Lo que yo quiero saber es desde cuándo ustedes, ajá, se pusieron, no solamente ahí viene un virus, puede ser pandemia, puede ser un, claro, problema, sino vamos a activarnos, vamos a ser proactivos. Exacto. Y vamos a prepararnos para las pruebas. ¿Desde cuándo empezaron ustedes? Sí, fíjate, el departamento de nosotros ya tiene varios años formado ya para hacer biología molecular. Ahora, para el virus del COVID-19, nosotros empezamos a pensar en él y a buscar insumos a principio de año, vamos a decir en el mes de febrero, porque esos mismos reactivos que se utilizan fueron desarrollados rápidamente, porque esto es un virus nuevo. La metodología no es nueva, la metodología de detección de RT-PCR, que lo que mide es precisamente el gen del virus, o sea, detecta la presencia del virus, eso existe, eso es lo que es realmente lo que se hace dentro de un departamento de biología molecular, que es un departamento especializado que tiene nuestro laboratorio y que tienen otros laboratorios aquí en el país. Ahora, ¿Okay? Patricia. Entonces, esto no es una cosa que nació ahora. Ahora, lo que sí es reciente es la aparición de cómo vamos a detectar este nuevo virus, porque siempre han existido otros virus y siempre la forma cuando se detectan o cómo se detectan es precisamente por biología molecular.
Bueno, que es como lo hacemos. justamente, Patricia, sería bueno explicar los diferentes tipos de pruebas que se están realizando en República Dominicana. Y bueno, sabemos que la más certera es la PCR, pero se están haciendo muchos tipos de pruebas en República Dominicana y eso puede generarle confusión por los falsos positivos y demás a mucha gente. Explícanos cuáles son y cuáles son las más confiables. Bueno, fíjate aquí, esto es muy importante, esta pregunta. Lo importante es orientar a la población. Las pruebas, como yo te dije, hay dos tipos de pruebas. Las pruebas directas, que es la prueba molecular, la prueba de RT-PCR, que también existen otras pruebas moleculares nuevas, que son un panel respiratorio que incluye dentro de los diferentes tipos de virus, también detecta el SARS-CoV-2, que es el que genera la COVID-19. Esto sería la metodología de ayuda diagnóstica, la RT-PCR o pruebas moleculares que se pueden utilizar en pacientes que se encuentran en emergencia. Ahora, perdón. Esas son a través de la saliva, a través del hisopado, y ahora dices también la respiración, que esa es... No. La Oye, PCR. Lo que sucede es, la PCR, el virus habita en las vías respiratorias. Entonces, la forma de tomar las muestras es del tracto respiratorio. ¿Entendido? Ajá, Nosotros hacemos la prueba del hisopado nasofaríngeo y procesamos la prueba para la RT-PCR, que es la prueba que es la que cubren todos los seguros en el país. Toda la población está cubierta para tener acceso a esa prueba. ¿Y la de la saliva? La otra prueba, la saliva, nosotros no procesamos la prueba de saliva. Nosotros hacemos la detección mediante el hisopado nasofaríngeo. Ok, entonces, la otra, y esa prueba de RT-PCR es una prueba que es de utilidad diagnóstica, y también te complementé con que existen otros métodos moleculares como el panel respiratorio completo, que te mide, además de otros virus respiratorios que pudieran estar presentes en el paciente. Al principio estaban la influenza, ahora no. Está incluido ahora el SARS-CoV-2 dentro de ese panel, y eso es una prueba. Esa no está cubierta por el seguro, pero ayuda mucho en casos de emergencia. Si tú quieres saber en cuestión de 2 horas si tú tienes el SARS-CoV-2, pudieras hacerte esa prueba. Esa es la que se conoce como la PCR rápida. Sí, diríamos rápida porque es un panel. Antes de esta teníamos otro panel rápido que se llama GeneXpert, pero ahora mismo el mercado norteamericano destinó que todos esos insumos iban para el mercado norteamericano y ya no tenemos de esos reactivos, pero disponemos de ese panel. Patricia, además... Entonces, otras pruebas que existen son las pruebas indirectas. ¿Cuáles son esas pruebas indirectas? Las que ustedes mencionaban de los anticuerpos. Que es de sangre. Es decir, que es de sangre. ¿Qué sucede? Existen las pruebas cualitativas que son rápidas, las llamadas pruebas rápidas. Esas pruebas son las que ustedes han visto que se toman del dedo. Preferiblemente es no tomarlas del dedo, sino de muestra venosa. ¿Por qué? Porque la muestra venosa tú la llevas al laboratorio, la centrifugas y del contenido de ahí se obtiene una mayor concentración de anticuerpos. Patricia. Por otro lado, sí, dígame. Además del gran esfuerzo en cuanto a insumos, a maquinaria que ustedes han tenido que hacer, también han tenido que capacitar y han tenido que hacer un esfuerzo en su personal y en los recursos humanos con que usteades cuentan, que me imagino que están agotados, porque tengo entendido que además de ellos salir a los domicilios a tomar las muestras, luego procesarlas, se pasan a 24 horas en el laboratorio, también tienen que registrar eso en el CC5I y tienen que enviar los registros de los pacientes al epidemiología.
Entonces eso Sí, es otro también. trabajo aparte de eso. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo han capacitado al personal, etcétera? Bueno, esto es un trabajo que no es solamente hacer la prueba como tal tú refieres. La prueba es lo más importante, la realización de la prueba con la calidad y la precisión que requiere cualquier tipo de prueba. Ahora, nosotros cuando fuimos habilitados como laboratorio para poder procesar estas pruebas de COVID por el Ministerio de Salud Pública, nos comprometimos a reportar diariamente a la Dirección Nacional de Epidemiología todos los datos de los pacientes afectados, incluyendo la dirección donde viven, todo, los resultados y todos los datos en general. Ahora, aparte de eso, también firmamos un acuerdo con la CISALRIL como laboratorio para que los pacientes de cada aseguradora también recibieran los resultados de sus pacientes para poderle dar seguimiento. Y por otro lado también, entonces, posteriormente, con el C5I, cuando se inauguró, nos comprometimos también y hemos estado en ese documento digital también, Sí. dando toda la data de los resultados más los datos demográficos que nos piden, y eso se hace posterior al día del procesamiento. Y eso, todo ese trabajo también complementa parte de lo que nuestro personal ha estado aportando en un momento de una pandemia tan crucial para nuestro país. Así es. Y se supone que por ahí no solo le den seguimiento, la salud pública no solo le dé seguimiento al paciente, sino a los allegados. Tiene que hacer un mapeo, se supone, para saber quién posiblemente puede estar afectado. Se supone que ese es el trabajo que hagan con esa base de datos. Sí, nuestra labor es cumplir con esas exigencias que nos han hecho y lo hacemos para poder estar de acuerdo con lo que hemos coordinado con ellos. Ya es responsabilidad del ministerio y todos los demás darle seguimiento a los casos. Hay algo que no te puedes ir sin concluir. Estabas hablando Dime, de las llamadas cuéntame. pruebas rápidas, las que Sí, no cómo cubre no. el seguro. Y esto es muy importante porque hay mucha gente que se está haciendo estas pruebas y dice, ay, ya yo tuve el COVID porque me dio positivo al IgG. O ay, tengo el COVID y no tengo síntomas porque tengo el IgM positivo. Vamos a aclarar cuál de estas pruebas es la que realmente nos da un indicio certero y si necesariamente tenemos que pasar siempre a la PCR para confirmar un diagnóstico de COVID-19. Ok, lo importante es cuándo se debe hacer la PCR y cuándo se deben hacer las pruebas de anticuerpos. Eso es lo que la población se tiene que llevar claro. ¿Cuándo se debe hacer la PCR? Cuando desde el inicio de los síntomas hasta prácticamente el día 8 o el día 10, ahí debería del paciente hacerse la PCR. Y recordar que no es solamente una PCR la ayuda diagnóstica, ayuda también otras, las imágenes, etcétera. Las pruebas de anticuerpos, que es la que te inquieta, realmente esas pruebas, nosotros tenemos 4 tipos de pruebas, 2 cualitativas y 2 semicuantitativas. Lo ideal es hacerse las pruebas que dan la cantidad, las semicuantitativas que te miden la IgA y la IgM, que son los primeros anticuerpos que aparecen cuando la persona ya empieza a producir defensa del organismo por la infección. Ajá. Y luego aparecen los IgG, que son los que le van a dar la inmunidad permanente, que debe de permanecer aproximadamente en un paciente hasta cerca de los 3 meses, aunque todavía eso se está viendo y me imagino que seguiremos creciendo y sabiendo mucho más de esta enfermedad a medida que pase el tiempo. Y esas pruebas Sí. que tú ves que están vendiendo en las redes sociales por cajas, que tú la puedes comprar, que te dicen caja de 20 pruebas rápidas, de 10 pruebas rápidas, ¿eso realmente es confiable? Bueno, te voy a decir, las pruebas que tienen por lo menos los laboratorios clínicos deben de ser pruebas que son aprobadas primero por el ministerio para ser traídas al país y además nosotros por lo menos utilizamos pruebas que son aprobadas por el FDA
o también la Comunidad Europea. Perfecto. Ahora, esas pruebas que tú ves rápidas en la calle, habría que ver si realmente conviene que la gente haga ellos mismos sus pruebas. Lo primero es el riesgo de una contaminación. Claro, no, exacto. ¿Entiendes? Entonces no son certeros. Eso no lo veo vamos a como recomendar algo. desde esta noche, María Pero Cela. para que quede Y claro. para concluir, repetir no? lo que acabas de decir. Las pruebas semi-cuantitativas y cualitativas son las pruebas, porque hay muchas personas que con esas otras que le daba IgM negativo, IgG positivo, dice, ya yo tuve el COVID, sí, ya yo tengo las defensas, ya yo me puedo exponer, ya yo no tengo que preocuparme. Exacto. Esas pruebas no valen. Sí. Tiene que darte IgA, IgM e IgG. Y luego si te da Sí, el fíjate. IgM, si te da el IgM alto, Existe la que mide los anticuerpos totales, que eso es como si fuera un sándwich, te las mide todas juntas y te Sí. quiere decir que ya te dio. Pero Ok. si tú quieres saber con especificidad cuál fue, pues si tú mides IgA, IgM e IgG separado, tú puedes tener una noción. Pero fíjate que esas pruebas, recuérdense que una gente que se haga una prueba de anticuerpo y le dan negativa, puede tener el COVID. Puede tener porque el COVID. acuérdense que lo primero que sale es la prueba verdadera, o sea, la de Por RT-PCR, que es donde tú mides la presencia. Carolina, exacto. Exactamente. llévatelo, que ya voy. Exactamente. Y esto que hemos escuchado no es parte de la nueva tecnología, pero bueno, señores, así estamos. Gracias, Patricia Gracias. González, por esta entrevista. A su orden, señores, Aquí siempre. están un poco Gracias arrollados por en el día de invitarme. hoy. Hacemos una pausa. Ok. Muchísimas gracias por tu Bye, tiempo. bye. Gracias. Cuando regresemos estamos con el general Juan Manuel Méndez, director del COE. También tenemos con nosotros a dos grandes artistas. Ya volvemos después de la pausa.